Buenas tardes, muchas gracias por la gentil invitación. Un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Eh, Voy a referirme no solamente al tema de la imputación, de hecho, he modificado para el día de hoy una parte de mi ponencia y le he denominado a esto como el problema de los hechos en la imputación y la acusación y la necesidad de control jurisdiccional. Básicamente en esta presentación, que durará unos 20 o 25 minutos, porque también quiero atender algún tipo de inquietud que puedan tener, voy a referirme básicamente a dos problemas. El primero, que es la falta de definición de los hechos penalmente relevantes por parte de la Fiscalía en una imputación. Y el segundo problema, el cambio de los hechos penalmente relevantes por parte de la Fiscalía en la acusación. A estos dos problemas específicos, o estos dos problemas específicos se generan en dos momentos distintos del proceso penal. Como ustedes conocen, el primero se da en la audiencia de formulación de cargos y este segundo problema planteado se genera en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Para estos dos problemas, entre las soluciones posibles, voy a hacer hincapié en una, y la que yo propongo, el control jurisdiccional. Para esto va a ser importante que nos ubiquemos en los distintos momentos procesales en los que se generan estos problemas y entender también aquellos actos que por parte de Fiscalía se practican en las audiencias de formulación de cargos, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En primer lugar, bajo la denominación de la audiencia de formulación de cargos, sí, o bajo audiencia de imputación, bajo el nombre de la audiencia de formalización de investigación preparatoria, en América Latina existen varias denominaciones a aquel acto procesal mediante el cual la Fiscalía debe dar a conocer al procesado, en presencia de un juez, que se ha iniciado un proceso penal en su contra, en el cual se le atribuyen hechos y una o varias infracciones penales, después de que en una investigación ha recolectado elementos que le llevan a inferir razonablemente que el procesado es autor o partícipe del delito que se investiga. Básicamente, cuando hablamos de imputación, imputar significa atribuir algo, atribuir una acción o omisión con todas las circunstancias de esta acción o omisión que se constituirán en la base fáctica de un proceso penal, lo cual se traduce en la indicación que hace el legislador cuando en el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal, en el numeral 2, se refiere a la relación circunstanciada de los hechos relevantes. Ahora, ¿por qué es importante la imputación? Porque a partir de la imputación que presente el fiscal en su audiencia de formulación de cargos, cumpliendo los requisitos de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 525 del Código Orgánico Integral Penal, se establecen dos elementos que van a guiar todo el proceso penal hasta su finalización. Un primer elemento que es modificable y el otro inmodificable. El primer elemento, el inmodificable, es la base fáctica del proceso. Y el elemento modificable es el tipo, los tipos penales que se presentan en la imputación. Obviamente, ustedes conocen que en el caso del tipo penal, bajo la figura de la reformulación de cargos, es potestad del fiscal eh, poder cambiar el tipo penal por el cual se realizó la imputación de manera inicial, o también el juez o el Tribunal de Garantías Penales, bajo la aplicación adecuada, la aplicación correcta del principio iura novit curia, se podría modificar el tipo penal. Ya lo ha dicho la Corte Constitucional, la aplicación del iura novit curia está limitada al cambiar solamente el elemento jurídico y siempre y cuando no vulnere el derecho a la defensa. Pero en el caso de los hechos penalmente relevantes, que son la base fáctica del proceso penal, estos se definen en la imputación y no pueden modificarse por ningún motivo en la acusación, ni en el auto de llamamiento a juicio, ni tampoco en la sentencia. Es decir, que una vez que se establece la base fáctica por parte de la Fiscalía, por congruencia, la propia Fiscalía no puede modificarla ni añadir hechos. A esto se le denomina congruencia fáctica. Ahora, un pequeño paréntesis, la congruencia en nuestro sistema de administración de justicia, la Corte Nacional de Justicia e incluso la Corte Constitucional, ha tenido un entendimiento limitado. Esto digo porque la Corte Nacional de Justicia se refiere a la congruencia o coherencia fáctica y jurídica, refiriéndose más a la conexión que existe entre la acusación y los hechos que constan en la sentencia. Lo que se propone es un entendimiento
un entendimiento que abarque no solamente la relación entre la acusación y la sentencia, sino una relación que abarque la imputación, la acusación, auto de llamamiento a juicio y sentencia. Esto no es nada nuevo, ¿sí? En varios países de América Latina, la congruencia se entiende como una obligación que tiene el juez de ser congruente con los hechos establecidos en la acusación, y también se entiende como la congruencia que debe tener el fiscal entre su imputación y acusación. Básicamente, a partir de esto tenemos o podemos entender de manera adecuada la imputación. Ahora, si hablamos del segundo acto que realiza Fiscalía ya en la audiencia de evaluación en preparatoria de juicio, tenemos a la acusación fiscal, que está regulada en el artículo 603 del Código Orgánico Integral Penal. Como conocemos, en la audiencia de evaluación preparatoria de juicio se presenta una acusación cuando existen presunciones graves de la existencia de una infracción y de la responsabilidad del procesado. Encontramos los requisitos en el artículo 603 del Código Orgánico Integral Penal, pero establecido de manera breve, la imputación, su importancia y la conexión que debe tener con la acusación, vamos o regresemos un poco al tema de la imputación y los problemas que podemos encontrar en este acto. Ahora, las normas del Código Orgánico Integral Penal que regulan la audiencia de formulación de cargos no se refieren expresamente a esta audiencia como un acto procesal de comunicación, ¿sí? Como sucede, por ejemplo, en Colombia, ni tampoco estas normas regulan expresamente la posibilidad de que el juez de garantías penales, ante quien se lleva a cabo esta audiencia, pueda hacer un control sobre el contenido fáctico de la imputación, ni exigir al fiscal que los hechos atribuidos al procesado se comuniquen de tal manera que queden claros a la persona que, desde ese momento, se convierte en procesado. También se entienden excluidas las posibilidades de que el juez, ante una imputación defectuosa o que no cumpla los requisitos previstos en la ley, pueda rechazarla y no permitirle al fiscal que inicie el proceso penal, o que pueda suspender la audiencia hasta el momento en el que el fiscal tenga claridad absoluta de los hechos que quiere imputar y se lo transmita hacia el procesado. Pero algo que resulta inimaginable para algunos es la posibilidad de incluso que se pueda controvertir en la audiencia de formulación de cargos la imputación realizada por Fiscalía. Ante esta ausencia de regulación que habilite un adecuado control jurisdiccional de la imputación en la audiencia de formulación de cargos, se suma la ausencia de decisiones jurisdiccionales, sobre todo de la Corte Nacional de Justicia, que al menos le exijan al fiscal claridad en el relato de los hechos atribuidos al procesado en la audiencia de formulación de cargos. Esta ausencia de límites legales y jurisprudenciales nos podría llevar a pensar que en el Ecuador se entiende al ejercicio de la acción penal en un sentido totalmente absoluto, es decir, sin posibilidad alguna de control jurisdiccional en la audiencia de formulación de cargos. Ahora, esto necesariamente va a generar problemas, la ausencia de control jurisdiccional al contenido fáctico de la imputación. Básicamente, si no existe un control jurisdiccional en la audiencia de formulación de cargos a los hechos que presenta la Fiscalía en su imputación, hace que, en algunos casos, los fiscales presenten imputaciones incompletas o imprecisas, y esto puede generar, entre otros, varios problemas. Primero, el problema de que el procesado, al no conocer claramente los hechos que se le atribuyen, se vea impedido de ejercer su derecho a la defensa durante la etapa de instrucción fiscal. Otro problema, al no estar claros los hechos imputados, tampoco podrían definirse qué datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones, bajo la definición que da el artículo 491 del Código Orgánico Integral Penal, puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos, como una de las posibilidades para acceder a una cooperación eficaz. Un tercer problema, al no estar definidos de manera clara los hechos en imputación fáctica, no existe la base sobre la cual se pueda construir un acuerdo relacionado a los hechos que aceptará el procesado, como requisito para un procedimiento abreviado, o peor aún, que el procesado termine aceptando hechos que no fueron parte de la imputación fáctica. Otro problema, de no definirse claramente los hechos imputados, se puede vulnerar la garantía del non bis in idem o del ne bis in idem. Un problema adicional, de no definirse claramente los hechos imputados, incluso se podrían vulnerar el límite al poder punitivo de la prescripción de la acción penal. Ahora, quiero referirme de manera breve a lo que se ha denominado en la doctrina adjetivo penal como el control formal y material de la imputación, ¿sí? Y en la doctrina suele distinguirse o identificarse dos formas de control jurisdiccional a la imputación.
Primero, la denominada control formal de la imputación. Mediante el control formal de la imputación, el juez ante quien se lleva a cabo la audiencia donde se presenta una imputación, busca que la Fiscalía comunique de manera clara y determinada los hechos y el delito atribuido al procesado, sin poder o sin tener la posibilidad de rechazar la imputación. En otras palabras, se garantiza el derecho constitucional del procesado a ser informado, ¿sí? Hay que recordar que la Constitución, en el artículo 77, establece que un componente del derecho a la defensa efectivamente es que se identifique de manera clara los cargos, los elementos por los cuales se inicia un proceso penal. Ahora, respecto al control material de la imputación, en cambio, esta forma de control, o bajo esta forma de control, le es posible al defensor y al procesado, en la audiencia en la que se presenta una imputación, referirse a los términos, contenidos de la imputación, así como también la posibilidad de contradecirla, entregándole la facultad al juez incluso de desechar y entender como ineficaz aquellos actos de comunicación que no cumplan con este rigor legal y constitucional. En otras palabras, bajo la posibilidad de un control material de la imputación, el juez puede dar por no cumplida la formalidad de la imputación. Entonces, en resumen, la diferencia entre el control formal y el control material de la imputación está en la posibilidad por parte del juez de garantizar no solamente el derecho a ser informado, a que la fiscalía le informe al procesado los hechos por los cuales le está iniciando un proceso penal, sino también la garantía de ser escuchado en igualdad de condiciones y tener la posibilidad de contradecir una imputación. Ahora, en el Ecuador tenemos que la ausencia de regulación normativa y jurisprudencial expresa respecto a la posibilidad de control jurisdiccional a la imputación en la audiencia de formulación de cargos hace que no tengamos ni siquiera un control formal de la imputación. Peor aún, suele pensarse a veces que es inimaginable el control material de la imputación. Ahora, ¿cuál es la propuesta que se plantea ante la posibilidad de una imputación formulada de manera incompleta o imprecisa? Ante los problemas que se ha planteado respecto a la imputación, considero que no es necesario llegar a una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para que el juez de garantías penales pueda hacer el control de la imputación y al detectar que la misma no cumple con los requisitos establecidos por la ley, ¿sí?, habiendo quedado el procesado en indefensión, declara la nulidad de un proceso penal. Básicamente, esta propuesta tiene como fundamento bajo este presupuesto, el fundamento para esta propuesta es básicamente el artículo 77, numeral 7, literal A de la Constitución de la República, que es básicamente el derecho a ser informado de forma previa, detallada, ¿sí?, de las acciones y procedimientos iniciados en su contra. Eh, asimismo, asimismo, bajo la posibilidad establecida en el artículo 5, perdón, numeral 14 del Código Orgánico Integral Penal, ¿sí?, que es básicamente la dirección judicial del proceso. Por otro lado, el artículo 564, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, se refiere a la dirección de la audiencia, que es básicamente la posibilidad que tiene el juez, o la obligación que tiene el juez, de controlar la actividad de los sujetos y las demás partes procesales, ¿sí? Puede controlar o debe controlar que las intervenciones se den en un lenguaje comprensible, claro, concreto e inteligible, como establece la norma, y considero que estas normas le habilitan al juez a hacer un control jurisdiccional de la imputación. Ahora, este control se puede hacer de manera previa o posterior a la imputación. Yo considero que de manera previa a la imputación, el momento de instalarse en la audiencia de formulación de cargos y previo a la intervención de la Fiscalía, el juez debería informar a los sujetos procesales que esta audiencia tiene, entre una de sus finalidades, la de convertirse en el momento procesal en la cual el fiscal le informa al procesado los hechos de infracción que le está atribuyendo para que a partir de ese momento pueda ejercer de manera adecuada su derecho a la defensa en lo que resta del proceso. Ahora, se debe advertir al fiscal que, por parte del juez, que si bien el juez no tiene la posibilidad de impedir el ejercicio de la acción penal, ni tampoco tiene la posibilidad de definir los hechos del proceso, porque eso desnaturalizaría el proceso penal acusatorio, está obligado el fiscal a formular su imputación fáctica
en términos claros y comprensibles para el procesado, al punto que luego de la imputación, el juez podría preguntar al procesado si entendió los hechos que se le atribuyen por parte de la Fiscalía, haciéndole notar que estos hechos no se pueden modificar en la acusación, ya que son la base de una eventual cooperación eficaz, un procedimiento abreviado, ¿no es cierto? Eh, como una primera posibilidad de control jurisdiccional de la imputación previo a que se presente la imputación. Ahora, posterior a la imputación, el juez debe hacer un control de la comprensión del procesado sobre los hechos imputados, preguntándole básicamente si se entiende todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que el fiscal le atribuye. Y en el caso de que alguna de estas falle o falte, o sea imprecisa o no esté clara, el juez pueda ordenar al fiscal que complete su imputación como un mínimo necesario para que el procesado ejerza su derecho a la defensa en lo que resta del proceso. Esa es una primera posibilidad de control jurisdiccional que se plantea. La segunda es un control jurisdiccional que se dé en otra audiencia, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Como conocen, una vez que concluye la etapa de instrucción fiscal y con la decisión del fiscal de acusar al procesado, este solicita al juez de garantías penales señale día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En esta audiencia, en las regulaciones del proceso penal ecuatoriano, se le obliga al juez a realizar, ustedes conocen tres tipos de control: control del proceso, control de la acusación y control de los elementos de convicción que pretenden convertirse en prueba al llegar a la etapa de juicio. En el primer momento, es decir, en el control de la validez del proceso penal, es donde propongo que se puede analizar la imputación realizada en la audiencia de formulación de cargos y, en el caso de incumplir con los parámetros previstos en la ley, específicamente en el artículo 595, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, se pueda declarar la nulidad del proceso penal. Y en el análisis que he realizado, próximamente haré una publicación respecto a esta propuesta de control jurisdiccional de la imputación y de la acusación. Me referiré a que bajo la posibilidad de una imputación incompleta, imprecisa, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en su primera parte, como primer requisito de una nulidad procesal, existe una norma de trámite vulnerada, a la que me acabo de referir, numeral 2 del artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal. Hay un pronunciamiento también de la Corte Nacional de Justicia, básicamente en las sentencias 1280-2013, y otra que se pudo identificar, la número 1441 del año 2014, respecto al contenido de la imputación. El segundo requisito de la nulidad, hablada de la especificidad, corresponde a hablar de la trascendencia, es decir, la vulneración del derecho a la defensa. Y básicamente conocemos que la especificidad, es decir, la norma de trámite vulnerada, necesariamente debe provocar un resultado, y este resultado es la afectación del derecho a la defensa por parte del procesado. Y claro, aquí tenemos varias sentencias de la Corte Constitucional, por ejemplo, la 2195-19-EP, ¿sí? Tenemos, desde el punto de vista del sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo, el caso Fermín Ramírez versus Guatemala, ¿sí? Es decir, en nuestra normativa constitucional encontramos el artículo 76, numeral 7 de la Constitución, básicamente en dos componentes: el componente de el tiempo y los medios necesarios, medios adecuados para poder ejercer la defensa; en el del literal H, básicamente referido a aquello que la Corte Constitucional llama el derecho a la prueba, y no es otra cosa que la posibilidad que tiene el procesado de conseguir sus elementos de convicción o de recabar elementos que después se convertirán en prueba para contradecir la hipótesis fáctica de la Fiscalía, la cual, si es modificada, obviamente vulnera el derecho a la defensa. Ahora, este primer inconveniente, una imputación imprecisa e incompleta, puede tener estas soluciones desde el punto de vista jurisdiccional. Ahora, ¿qué pasa cuando una acusación, ¿sí?, no es coherente o no es congruente con la imputación? Básicamente se puede presentar de la siguiente manera. Por ejemplo, la Fiscalía en su imputación formula cargos por los hechos A. Y en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscalía presenta su acusación ya no por los hechos A, sino presenta su acusación por los hechos B. ¿Sí? Parece improbable, parece que no resulta adecuado, pero hay algunos casos en los cuales se da esta posibilidad. ¿Cuál sería la posibilidad de control jurisdiccional ante este cambio de hechos entre la imputación y la acusación?
Como les decía, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio tiene básicamente tres partes: control del proceso, control de la acusación y control de los elementos de convicción que pretenden convertirse en prueba. Ahora, en la primera parte, ustedes conocen que el juez conoce sobre la validez del proceso penal, procedibilidad, posibilidad de una prejudicialidad, y declara la validez del proceso, declara la nulidad de un proceso penal. Ahora, el juez podría declarar la nulidad por cambiar los hechos de la imputación. El juez puede considerar los hechos de la imputación y no los de la acusación. Y si los nuevos hechos que presente el fiscal en su acusación, distintos a los de la imputación, no son delictivos, ¿qué posibilidades se abren ahí? ¿Sí? Básicamente, sí, básicamente se podrían esperar, qué sé yo, a que la Corte Provincial en una sentencia después de presentarse un recurso de apelación resuelva una nulidad después de que en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio la Fiscalía cambia los hechos por los cuales presenta su acusación. Claro, aquí tenemos varios inconvenientes, y además de la solución que planteo, que es una solución básicamente centrada en el control jurisdiccional en audiencias, ¿sí? En la formulación de cargos y en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, existen otras alternativas, tal vez más o menos viables. Una de ellas es que la Corte Nacional, la Corte Constitucional eventualmente puedan dar un alcance completo al principio de congruencia, ¿sí? El verdadero alcance de la imputación. Por ejemplo, si nosotros leemos la sentencia 601-18-EP de la Corte Constitucional, vamos a encontrar la consideración de la Corte Constitucional del principio de congruencia fáctica. Pero resulta que la Corte Constitucional entiende la congruencia fáctica como la conexión entre la acusación y la sentencia. Nada nos dice de la imputación, incluso citando una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se refiere a la imputación más que a la acusación. Otra propuesta o otra de las soluciones posibles es una resolución de carácter obligatorio, aquellas que aplican el artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial. Una a la que suele acudirse también, usualmente en las tesis, que es la reforma legislativa, que la veo menos viable. Ahorita el legislador, eh, con la agenda que tiene de modificar el código cada cierto tiempo, más con una visión punitivista, poco le va a interesar hacer una reforma para establecer u obligar a la fiscalía a que presente imputaciones determinadas y concretas, ¿sí? Entonces, claro, yo lo que propongo es que tenemos el fundamento constitucional, convencional suficiente para que en las audiencias de formulación de cargos y evaluación y preparatoria de juicio se pueda hacer un control efectivo de la imputación y de la acusación. Básicamente, estos son los dos inconvenientes que planteo: una de las alternativas o una de las soluciones de control jurisdiccional. Y claro, tengo aquí ya un límite de tiempo y creo que tendremos unos 4 o 5 minutos para poder conversar en caso de que tengan alguna inquietud. Muchas gracias nuevamente por la invitación, pues, y les devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, estimado doctor. Igualmente, ratificar el asunto del tiempo es bastante limitado, pero ciertamente pues queremos felicitar esta intervención, no sin antes, en la medida de que puedan existir alguna pregunta, trasladarle la siguiente, ¿no? Aprovechando que estas reflexiones que usted nos trae naturalmente provienen también de su experiencia profesional. ¿Qué nos podría comentar a propósito del control jurisdiccional de la imputación? ¿De pronto le ha tocado a usted alguna audiencia en donde tenga que plantearse esta cuestión de manera directa a los jueces? ¿Y cuál ha sido la reacción por parte de la Administración de Justicia? Claro, básicamente esta preocupación que se convirtió en un objetivo de investigación, ahora en una ponencia y también en un documento académico que en su momento pues empezará ya a circular, y ahí voy a tener seguramente varias, y espero yo tener varias visiones críticas de este tema, porque seguramente muchas de estas o varias de estas propuestas no son pacíficas, ¿sí? Algunos me dirán que es sobreentendido el tema de, pero es obvio que es necesario hacer control jurisdiccional. Bueno, si uno va, digamos, al día a día del ejercicio de la profesión, eh, yo he litigado en varias ciudades del país, y hace poco, hace 15 días, tuve una audiencia de evaluación preparatoria de juicio en Guayaquil. Para esto estaba buscando si algún pronunciamiento de la Corte Provincial del Guayas o de Pichincha, de la Corte Nacional, se ha referido al tema de la coherencia que debe mantener la imputación y la acusación. No encontré ninguno. Puede ser que esté equivocado, tal vez no busqué adecuadamente, pero en todo caso, en ese caso concreto que les planteo, eh,
yo hice un pedido al juez de garantías penales para que declare la nulidad del proceso penal, porque en el caso concreto que les planteo, el fiscal como imputación, como hechos penalmente relevantes, leyó la denuncia. Leyó textualmente la denuncia, no añadió nada ni quitó nada de la lectura de la denuncia. Y resulta que la denuncia no decía cuándo ni dónde se cometió el delito. Es decir, mi cliente no sabía cuándo supuestamente se cometió la infracción ni dónde se cometió la infracción. Y el qué hizo también estaba muy difuso. Entonces, estos errores de la denuncia que pasan sin beneficio de inventario a una imputación, hicieron que en el caso concreto, durante toda la etapa de instrucción fiscal, mi cliente no sepa de qué se estaba defendiendo. Llegamos a la audiencia de evaluación preparatoria de juicio y le digo, señor juez, en la imputación no se cumplió con el requisito del numeral 2 del 595, norma de trámite, por lo tanto, esto le generó indefensión, eso es el principio de trascendencia y por lo tanto se debía declarar nulidad procesal. Me llevé la sorpresa de la vida porque no hubo ni medio razonamiento en ese caso y el juez dijo, sí, pasemos a la siguiente parte de la audiencia de evaluación preparatoria de juicio fiscal, presento esa acusación. No es la primera vez que planteo algo así, he planteado lo mismo aquí en Quito, en otras ciudades del país, pero todavía no tengo, digamos, al menos no encuentro yo algún tipo de receptividad o algún razonamiento jurisdiccional que me diga, no, usted está equivocado, en este caso no hay nulidad, en este caso este tema de la imputación, como esta discusión sí existe en otros países, para no ir tan lejos Colombia. ¿Sí? En Colombia están discutiendo si se elimina la audiencia de formulación de cargos y esto realmente solo se convierte en una notificación que hace Fiscalía por escrito al procesado y le dice, mire, estos son los hechos, de esto se va a defender. ¿Sí? No le ven otra necesidad. O se está pensando en que en lugar de ser una audiencia en la que en la Fiscalía le comunica al procesado los hechos, realmente se convierte en una audiencia en la cual el procesado pueda contradecir los hechos que presenta la Fiscalía y el fundamento de la imputación, lo cual en nuestro país es absolutamente impensable. Entonces, yo creo que es un tema que debe discutirse. Muy bien, excelente, estimado doctor, muy interesante. Por aquí también algunos comentarios, pues, de nuestros participantes nos dicen, excelente ponencia, doctor. Emelda Valdés lo felicita. Olga Verónica Castillo nos dice, tema muy importante porque se dan estos casos, al parecer, no solamente con las experiencias que usted nos transmite, sino con los participantes. Así que enhorabuena que sea la posibilidad de compartir su crítica ya en los escenarios procesales también. Estimado doctor, le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia, no sin antes agradecer y felicitar una vez más su exposición. Claro que sí, muchas gracias por la gentil invitación una vez más. Latin Juris, pues, ha tenido la gentileza y la bondad de invitarme en varias ocasiones, pues, y siempre estaré presto a atender sus invitaciones. Un saludo a todos, pues, quienes nos ven y nos escuchan y felicitaciones por estas iniciativas. Un abrazo grande para todos.